lonches por si gustan ir a agarrar lonches. Ahí les van a entregar. Bueno, Dios les bendiga. Hay un mensaje muy necesario que tienen que escuchar todos, que de hecho Cristo dejó como mandamiento. Y este mensaje es el Evangelio. Pero, ¿qué significa Evangelio? Bueno, Evangelio es buena noticia. Y la buena noticia que Cristo dejó es esta: que viniéramos a anunciarles a toda la gente, pues, que Cristo murió por pecadores. Y yo pregunto, ¿quién de los que estamos aquí jamás ha pecado? Bueno, todos hemos pecado. Y no va a haber nada que nos libre de la ira de Dios. Fíjate, uno de los atributos de Dios es que Él es triplemente santo. Ni oraciones, ni rezos, ni nada nos va a quitar nuestros pecados. No va a haber nada que nos libre de la ira de Dios, ni que quite nuestros problemas, ni que nos limpie de nada. Fíjate, y esto es muy importante que lo escuches. Ahorita en estos tiempos probablemente habemos muchos con mucha necesidad, pero no hay otra cosa más importante que necesitamos, que es Cristo. Entonces fíjate, el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién de los que estamos aquí pone en primer lugar a Dios antes que cualquier otra cosa? ¿Quién hace eso? La realidad, si somos sinceros, nadie hemos puesto en primer lugar a Dios antes que nuestro trabajo, que nuestra enfermedad, cansancio o dinero o cualquier otra cosa. Nunca hemos puesto en primer lugar a Dios. ¿Y dónde está el problema ahí? Bueno, el problema ahí es que Dios dice: ámame sobre cualquier otra cosa. Algunos dirían: bueno, ¿y yo por qué lo voy a amar? Yo no quiero amarlo. Bueno, Dios dice: ámame solamente porque Él es Dios. Y Él hace lo que Él quiera, cuando Él quiera y con quien Él quiera. Y no nos va a pedir permiso y me va a preguntar: oye, ¿quieres creer en mí? No. El que no cree en Dios, pues Dios no se pone triste. Pero Él dejó el mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas. Y ese primer mandamiento lo hemos quebrantado, porque no hemos amado a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo nos damos cuenta que no lo hemos amado sobre todas las cosas? Bueno, en que la palabra de Dios también dice: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Quién de los que estamos aquí ha guardado los mandamientos de Dios? Nadie. Entonces, para empezar, el primer mandamiento lo hemos quebrantado y nadie puede decir: yo amo a Dios. Porque Dios mismo dice: no, no me amas porque no guardas mis mandamientos. Entonces, fíjate, el segundo mandamiento que te voy a mencionar dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. ¿De qué manera hemos usado mal el nombre de Dios? Usando el nombre de Dios en chistes, en pláticas que no tienen nada que ver con Dios, metiendo a Dios probablemente en chistes o cualquier otra cosa por el estilo, no sé. O simplemente usar el nombre de Dios para decir, por ejemplo, pues hoy no fui a trabajar, gracias a Dios voy a ir a embriagarme, a tomar. Bueno, eso es blasfemia porque se está usando el nombre de Dios para cosas que no glorifican a Dios. Eso es blasfemia. Fíjate, el siguiente que te voy a mencionar dice: no matarás. Pero Cristo dijo que todo el que odia es un asesino. ¿Quién de los que estamos aquí jamás ha odiado a alguna persona? Todos hemos llegado a odiar a alguien, todos nos hemos llegado a enojar con alguna persona, y según el estándar de Cristo, el Cordero de Dios, dice que todo aquel que odia es un asesino. No te pregunto si has asesinado a alguien directamente con un arma, una navaja o algo así. Pero Cristo dice que si has llegado a odiar a alguna persona, bueno, Él ya te ve como un asesino. Y ese ha sido quebrantado. El siguiente dice que te voy a mencionar, claro, dice: no robes.
no robes. ¿Y quién de los que estamos aquí jamás ha tomado algo que no es suyo? Un cigarro, un chicle, el cambio cuando nos mandan a la tienda, no sé, algo por más pequeñito que sea, ¿quién jamás ha tomado algo que no es suyo? Si somos sinceros, la verdad es que todos hemos tomado algo que no es nuestro, no importa si de niño, o algunos dirán, pues, o nomás tomé un chicle, o yo no soy ladrón, lo hice pero no me dedico a eso, no importa. Dios no castiga, o Dios no juzga según la cantidad, o no ve tan mal o ve malo a alguien por la cantidad de pecados, sino Dios ve al pecador como pecador simplemente por pecar una sola vez. El asesino no necesita matar muchas veces para que le digan tú eres un asesino. El ladrón no necesita robar toda su vida para que le digan tú eres ladrón. El ladrón es ladrón con que robe una vez en toda su vida. Entonces, ese mandamiento que dice no robes, cada uno de los que estamos aquí sabemos si hemos robado o no, y Dios. Y si alguien de los que estamos aquí nos queremos engañar, perfecto, pero Dios no puede ser engañado. Él conoce todo lo que has hecho en tu vida, Él me conoce a mí y a cada uno de ustedes. Entonces, ese mandamiento ha sido quebrantado. El que dice no robes. El siguiente dice no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. No digas, no mientas. ¿Quién de los que estamos aquí jamás ha dicho algo que no es verdad? Todos hemos mentido. Entonces, ese mandamiento no ocupa tanta explicación porque todos, hasta los niños, saben lo que es mentir. Mentira, todos saben. Y todos hemos hecho eso. Entonces, fíjate, ese mandamiento también ha sido quebrantado. No digas mentiras. El último que te voy a mencionar dice, no cometas adulterio. Éxodo 20:14. Jesucristo en el Sermón del Monte dijo, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos al sexo opuesto, ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Cualquiera que vea al sexo opuesto con deseos, según Cristo, Dios, dice que cualquiera que hace eso equivale a que ya cometió adulterio. Cualquier hombre que vea mujer con deseo o mujer a hombre, equivale que ya se acostó con esa persona. Según el estándar del triplemente santo Dios, no según mi estándar, porque yo soy pecador igual que tú. Entonces, según el estándar de Dios, dice que todo el que ve al sexo opuesto con deseos equivale a que ya cometió adulterio. Entonces, solamente imagínate, si Dios es triplemente santo y ya nos hemos medido en este momento según a los mandamientos de Dios, si Dios te juzgara hoy en este día, hoy murieras y fueras delante de Dios, porque la palabra de Dios dice que está establecido para toda la gente que muera una vez, un día, y que después de la muerte todos vayamos a un juicio. No importa si a lo mejor hay quienes se consideran no tan malos. Bueno, según la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno, todos somos malos. No importa que yo no me considere tan malo, o por decir que soy cristiano, o por decir que soy de tal religión, eso no me hace no tan malo. Sigo siendo malo según el estándar de Dios. Si me mido según el estándar de Dios, bueno, no queda libre ni una persona, porque el único santo, perfecto y sin mancha es Dios. Y el que nos va a juzgar después de la muerte es Dios. ¿Acaso Dios me va a preguntar, oye, ¿tú crees en mí para ver si te puedo juzgar? Dios no necesita que yo crea en Él para Él llevar a cabo lo que Él ha establecido. Mucha gente puede decir, yo no creo en Dios porque yo no lo he visto. Ok, pero a Dios no le interesa. A Dios no le interesa si yo creo o no creo en Él. Él va a llevar a cabo lo que Él ha establecido desde el principio. En el principio, Él creó todo lo que existe
Y por lo tanto, no tenemos excusa para decir que el árbol se hizo solo o que nosotros venimos del chango. Porque yo pregunto también, ¿cuándo has visto un chango que tenga un bebé, un niño? ¿Cuándo has visto una jirafa que tenga gatitos? ¿O cuándo has visto a un elefante que tenga perritos? ¿Cuándo? Nunca se ha visto eso. Por lo tanto, de igual manera, si yo te dijera, ¿sabes qué? Este libro que yo traigo en la mano, que es la Biblia, se hizo solo, se hizo solo. No se necesitó nada, solito apareció, solo se hizo. ¿Creerías en mí? Dirías, oye, pues tiene razón. Claro que no, porque con nada no puedo hacer algo. Necesito hojas, tinta para hacer un libro. De igual manera, el que hizo todo esto que hay aquí fue Dios. Tampoco esto viene del Big Bang, porque solo porque chocaron dos planetas, ya con eso ya salió todo esto. O sea, no puede salir de un desorden algo tan ordenado, o algo sin sabiduría no puede crear algo tan sabio como es un humano. Es imposible. Entonces hubo un sabio, pero más sabio que cualquier sabio que tú conozcas, un sabio infinito, y ese es Dios. Dios creó a todo humano que hay en el mundo. Él creó todo el infinito. Por lo tanto, fíjate lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el necio dice, no hay Dios. El necio dice, no hay Dios, no existe un Dios. ¿Pero por qué? Bueno, según Juan 3, dice que el que desea continuar en las tinieblas es porque no quiere que su maldad salga a la luz. No quiere que los demás conozcan que ha visto pornografía en lo oculto. No desea que los demás sepan que es un mentiroso. No desea que su esposa se dé cuenta que lo están engañando o viceversa. No desea que se den cuenta lo que hace probablemente cuando está solo en el baño. No quiere que conozcan su vida personal. Todo el pecado que ha hecho no quiere que los demás lo sepan. Por eso prefiere decir, no creo que haya un Dios. ¿Por qué? Porque aún esa persona que dice, no creo que hay Dios, sabe que hay un Dios, pero prefiere creer o engañarse diciendo, no creo que hay Dios. Sabe que hay Dios, pero prefiere decir, no hay Dios, porque en su conciencia, y conciencia es con conocimiento. Esta persona tiene conocimiento al escuchar de Dios, que Dios es santo y que a Dios no le gusta el pecado. Toda la gente sabe eso. La palabra de Dios dice que Dios puso su ley en nuestro corazón. Dios puso su ley en los corazones de los hombres. Por eso es que toda persona sabe que robar está mal, que asesinar está mal, que mentir está mal, que engañar a su esposa, cometer adulterio está mal. Por eso no desea que su esposa o esposa no desea que su esposo se dé cuenta que su esposo o esposo está con otra mujer. ¿Por qué? Lo hacen a ocultas porque sabe que está mal. ¿Por qué? Porque la ley está en nuestros corazones y esa ley la puso Dios en nuestros corazones. Entonces, hasta ahorita nos hemos dado cuenta que somos pecadores a través de la ley de Dios. Pero si somos pecadores y Dios es triplemente santo, entonces, ¿cómo le podemos hacer si existe un infierno, que es real que existe? ¿Qué podemos hacer para no ir a ese lugar de castigo y tormento eterno? Bueno, según la palabra de Dios dice, en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no vino a morir por gente buena, por gente que no se cree tan pecadora. Cristo vino a morir por el peor pecador que está en este mundo. La palabra de Dios dice que el justo padeció por los injustos. Cristo murió y se hizo pecado por el pecador. Él, sin haber tenido pecado, sin haber hecho maldad, ni una maldad, fue visto en la cruz del Calvario como el peor pecador que te puedas imaginar,
¿Por qué? Porque Él fue el sustituto de los pecadores. Él se puso en el lugar del mentiroso, del asesino, del adúltero, del fornicario, del secuestrador, del homosexual, de la prostituta, del peor pecador que te puedas imaginar. Bueno, Cristo se puso en tu lugar. Si tú has llegado a matar, a robar, a hacer cualquier otra cosa, por más mala que sea, si tú pones tu confianza en Cristo, Cristo carga tu culpa. No hay pecado tan grande por el cual Cristo no haya muerto. No existe pecado más grande que Dios. Cristo fue a la cruz y llevó cada uno de tus pecados como si Él los hubiera cometido cuando Él jamás cometió pecado. En Juan 14:6, Cristo mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién lo dice? ¿Una persona normal como tú y yo? No. Una persona como tú y yo no puede decir eso. Una persona como tú y yo no puede decir: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Nadie puede decir eso, solamente Dios mismo. Y el que dijo eso fue el Hijo de Dios. No hay obras que te puedan dar la vida eterna. El yo venir aquí a traer lonches, predicar el Evangelio, eso no me reserva un lugar en el cielo para que yo no vaya al castigo eterno. No, aunque yo ayudara a pobres, aunque yo me la pasara sirviendo toda mi vida, aún así yo iría al infierno. ¿Por qué? Porque soy pecador. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y yo merezco la muerte eterna en el infierno porque Dios es triplemente santo, nomás por eso. Y su santidad es infinita, nunca termina. Entonces la deuda que yo tengo es infinita. Y esa deuda la tendría que pagar en el infierno. Entonces, si tengo esa deuda contra Dios, ¿cuándo la voy a terminar de pagar si la deuda es infinita? Jamás. Nunca. El único que pudo pagar esa deuda a sí mismo fue Dios. Nada más Dios puede pagar esa deuda. No creas si alguien viene y te dice: ¿sabes qué? ¿Sabes que habrá algún día un mundo nuevo? Bueno, entonces cree en Dios y obedece su palabra para que tú estés en ese lugar. No, bueno, si viene alguien y te dice eso, es un mentiroso. ¿Sabes por qué? Porque ni una persona puede tener vida eterna simplemente por decir: bueno, me esfuerzo por hacer lo mejor que pueda. Porque cualquiera que se esfuerce por hacer lo mejor que pueda, sin tener la confianza en que solamente Cristo le puede dar la vida eterna, esa persona muere y va al castigo eterno por la eternidad. Por la eternidad. Y no sé qué se te venga a tu mente cuando escuchas eternidad. Va a ser, según la Biblia, un fuego que nunca se apaga, donde el gusano nunca muere. Imagínate en ese lugar, sin descanso, sin una gota de agua en tu lengua, sin poder descansar jamás, ni una parte de tu cuerpo, ni uñas, ni piel, ni ojos, ni cerebro, ni huesos, nada de tu cuerpo va a tener paz por la eternidad. Pero si tú has creído y has puesto tu confianza solamente en Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, solamente Él te podrá dar la vida eterna, solamente Él. Y fuera de Él, lo único que encontraremos es el castigo eterno. El único camino es solo Cristo. Y fuera de Cristo no hay nada más. La palabra de Dios dice que Cristo vino, nació de una, se encarnó en el vientre de una virgen. Nació, no fue acostado en un portabebé el más bonito de oro, no. Fue acostado en una cama de animales. Fue tratado como un animal. Eso es lo que tú merecías y yo también. Que fuéramos tratados como lo peor. Pero Él fue tratado como un gusano. ¿Por qué? Él se sintió en la cruz como un gusano. Entonces, puedes leer Salmos. Puedes leer Salmos para que te des cuenta. Los Salmos, como algunos saben, son los Salmos del rey David. Pero fíjate, lo que Cristo sintió cuando estaba en la cruz. Fíjate, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? De las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes.
y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. A ti, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Esperaron, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Dios. Libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Cristo en la cruz del Calvario se sintió como un gusano, porque todo el pecado del mundo estaba sobre él. Él estaba recibiendo la ira de su propio Padre en tu lugar. Entonces, cuando él estuvo en la cruz del Calvario, después de haber dicho, Elí, Elí, lama sabactani, que es, ¿por qué, Padre, por qué me has desamparado? Dijo, consumado es. Estaba diciendo, he terminado la obra, he pagado la deuda de pecadores, he pagado hasta el último pecado de todo pecador en el mundo. Después de eso, él entregó su espíritu, él decidió cuándo morir, fue bajado de la cruz, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que él es Dios. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha del Padre, a la derecha de Dios, intercediendo por cada uno de aquellos que están aquí, que han creído. Cristo hoy en día está intercediendo por ti. Sí, por ti, tú que has creído, Cristo hoy en día está a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de ustedes que han creído. Si has creído, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, delante de Dios, y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. ¿De qué manera fue justo? Bueno, nada más aplastando a su propio Hijo en tu lugar. De esa manera Dios mostró su amor para con nosotros, matando a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te bendiga.